Bueno, ¿Cómo van esos exámenes? ¿Van avanzando? Y Una dentro de buena semana. todo, ya están, Al día. por lo De menos a poco, personalmente. Buenísimo, Sí, buenísimo. ¿Pudieron ver el video del capítulo 4, ese que me salió un poco largo? no, yo no. Ah, bueno. yo Sí, había, yo Hay había que ser empezado a verlo, sincero. pero no lo terminé. No, está bien, la sinceridad ante todo, está muy bien. Porque el capítulo en realidad, el capítulo 5, depende de lo del capítulo 4. El capítulo 4 Mm. en realidad es demasiado largo porque incluye lo que es capa 1 y capa 2. Habla un poco sí, de la la de capa 2. acceso y la de física. Claro, la capa física, ahí yo les mostré unas fibras ópticas, no sé, puse un láser ahí para mostrarles cómo funcionaba. Pero este capítulo en particular, capítulo 5, que es Ethernet, ya habla con nombre y apellido de lo que es la capa 2 que más se utiliza dentro de una red LAN. Entonces, a ver si ya, ¿cuántos somos? 26. Bueno, ya podemos ir arrancando formalmente. Entonces, un poco, digamos, retomando o repasando lo que vieron algunos de capítulo 4 y para los que no lo vieron también, la función principal de la capa 2 es la de darle formato a la información. ¿Se acuerdan que habíamos visto, creo que era en el capítulo 3 o capítulo 2, que la información se divide en capas? ¿Sí? Hay un modelo, denominado modelo OSI, que divide en forma teórica que la información puede estar dada en 7 capas. Si no, estaba el otro Capítulo modelo, el 3. modelo TCP/IP, que la dividía en 5 capas. ¿Sí? Es decir, capa 1, 2, 3, 4, y luego ponía en una sola capa, en la quinta, el equivalente a lo que era en el modelo OSI, las capas 5, 6 y 7. Y a todo eso lo denominábamos dato. Digamos, el dato se encapsulaba dentro de la información de capa 4, que todavía no la vimos. Toda la información de capa 4 junto con el dato se encapsula dentro de la capa 3. Todo eso junto se encapsula dentro de la capa 2, y la capa 2 se transforma en bits, y eso es lo que se envía en el medio, en la capa 1. Entonces, la última información que tiene inicio y final, aquí si acá estoy usando datos porque no tengo internet, así que puede ser que se corte en algún momento. Bueno, eh, entonces la información esa que tiene un comienzo y un final, una delimitación de inicio y final, en capa 2 la denominamos trama. Y la trama principalmente lo que nos va a decir es de dónde sale la información y hacia dónde va, pero no al destino final, sino al próximo salto a donde tiene que ir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero enviar una información, quiero consultar una página en internet que está no sabemos dónde está el desarrollador, pero supongamos que físicamente se encuentra en España. Nuestro direccionamiento lógico, el direccionamiento de capa 3, es el que se utiliza para digamos, indicarle a todos los elementos intermedios, que son los routers, cómo llegar hasta ese servidor que está en España. Sin embargo, el otro direccionamiento, el direccionamiento físico, que se le llama físico, pero en realidad está en la capa 2, sirve para indicarle a la trama cuál es el siguiente paso hacia dónde tiene que ir. Luego de ese lugar, por ejemplo, del router, a dónde tiene que ir a continuación. Y así, paso a paso, hasta llegar al destino. Entonces, para hacer una diferencia, direccionamiento lógico es un direccionamiento que nunca va a cambiar a lo largo de todo el camino, entre inicio y final, y el direccionamiento físico o de capa 2 va cambiando permanentemente en dirección de origen, dirección de destino, pero tramo a tramo. ¿Sí? Entonces, este capítulo que tenemos que ver hoy es bien corto, que voy a compartir la pantalla, a ver, capítulo 5. PowerPoint tiene problemas con el complemento. Uy, ¿qué pasó? Le cerró el PowerPoint. Vamos a compartirlo de nuevo. Compartir.
¿Ahí lo están viendo el PowerPoint? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, como les decía, este capítulo, el capítulo 5, habla en particular de un protocolo, el más utilizado de todos en capa 2. Digo el más utilizado de todos porque en realidad hay muchos, pero en algún momento, esto es más o menos por el año 2000, por ahí, se definió que el que se iba a utilizar principalmente en una red LAN, que es donde mayormente vamos a trabajar nosotros, al menos en el CCNA1, CCNA2 y CCNA3, vamos a trabajar en redes LAN. En el CCNA4 vamos a trabajar en redes WAN, esas redes que conectan las diferentes LAN. Entonces les decía, el protocolo que más se utiliza es Ethernet, pero existen otros. Existe Token Ring, por ejemplo, que prácticamente nadie lo utiliza. Y luego otra cosa, que este protocolo, a pesar de ser de redes LAN, hoy en día también se lo utiliza en las redes WAN. Por lo tanto, medio como que ya es, no saber Ethernet implicaría que no saber ni cómo funciona una red LAN ni una red WAN. Originalmente este protocolo era propietario. Había sido desarrollado por una empresa denominada Tricom, y luego pasó a ser un estándar. Es decir, el IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, lo transformó en un estándar, y es el que hoy en día se llama 802.3. IEEE 802.3. Bueno, a ver, entonces, este capítulo. Entonces vamos a ver un poquitito acerca de qué es lo que hace este protocolo. Luego vamos a ver cómo funcionan los switches. Recuerden que los switches son elementos de red de capa 2. Y como Ethernet es un protocolo de capa 2, justamente el switch tiene que entender este protocolo. Y por último vamos a ver algo que es bastante interesante, que es cómo vincular la capa 2 con la capa 3 para justamente poder armar estas tramas que decíamos, estas informaciones para ir pasándola de un punto a otro. Entonces vamos de a poquito. A ver, primero el protocolo Ethernet. Cualquier duda que tengan, me interrumpen, ¿eh? Profe, una cosa. Sí. Los PowerPoints estos, ¿los podés subir a algún lado? También como para que queden de repaso general de cada Sí, capítulo. sí. A ver cómo podemos hacer. En el Classroom. En el Classroom, muy bien. Perfecto. Bueno, Voy a gracias. pongo todos en el Classroom. A ver, ahí alguien puso algo. En el chat. Bien. Entonces, a ver, dice, encapsulamiento de Ethernet. Ethernet, como decíamos, como es un protocolo de capa 2, dice que en realidad tiene funcionalidades tanto de capa 2 como parte de capa física. ¿Por qué es esto? Porque físicamente esto es una placa de red. ¿Sí? La placa de red tiene capa física, tiene el conector, maneja las señales eléctricas, o si fuera digamos, una interfaz óptica, tendrá el láser, etc. Entonces tiene parte de capa física, de capa 1, y también tiene la parte de capa 2. ¿Sí? El capa 2, ¿qué va a hacer principalmente? ¿Cuál es la funcionalidad que tenemos en la capa 2? Aceptar, cuando llega una trama a mi computadora, por ejemplo, analizar la dirección de destino de ese mensaje, de esa trama, y compararlo contra mi propia dirección. Si coinciden, significa que ese mensaje es para mí. Y bueno, y después ¿qué haré? Lo meteré dentro de mi computadora, y las diferentes capas de los protocolos irán desensamblando la información hasta encontrar el dato. Por otro lado, cuando yo transmito, la capa 2 lo que va a tener que hacer es ponerle la dirección de destino de mi mensaje y la dirección de origen, que es la mía. Y además, como verán en el capítulo 4, cuando vean el video, una de las funciones principales de la capa 2, más allá de este direccionamiento que yo les digo, es la detección de errores. Se le agrega al dato que yo voy a enviar, a la información que yo voy a enviar, una información de redundancia, es decir, una información adicional que le va a servir al receptor para darse cuenta si la información que está recibiendo es correcta o no.
No es función de la capa 2 corregir los errores, al menos en una red LAN. En una red WAN puede ser que los corrija. En una red LAN es simplemente detectar que hubo un error. Y en caso de que hubiera un error en la recepción de la información, descartar la trama. Obviamente que si yo descarto una trama, descarto todo lo que está dentro también. Es decir, descarto el paquete, descarto el dato, ¿sí? Será funcionalidad de alguna otra capa, que ya se los adelanto, es la capa 4, darse cuenta de que está faltando información porque justamente la capa 2 desechó una trama. Bien, a ver, dice que... A ver, ¿alguien había preguntado algo? ¿También pide que los vuelva a enviar o no? ¿O eso No, la capa 2 no, eso lo va a hacer la capa 4. La capa 4 va a llevar el conteo, digamos, con una numeración de la información que le va llegando. Cuando detecte que algo está faltando, porque justamente está faltando porque la capa 2, como la información vino errada, descarta la trama. Entonces, no le importa, digamos, a la capa 2 si, digamos, si falta algo o no. Su función es detectar errores. Entonces, la capa 4, que va a llevar el conteo, va a decir, está faltando algo, y va a pedir que se lo retransmitan. Eso lo veremos en el capítulo, eso va a ser, creo que es el capítulo 8, capítulo 9. Bueno, Ethernet admite, bajo el mismo formato del protocolo, diferentes velocidades, desde 10 megas hasta 100 gigas. ¿Sí? Por ahí nos parece medio exagerado, pero hay placas de red de 100 gigas. Principalmente las placas que tienen los switches y los routers. Vamos a poner acá el entero láser. A ver esa musiquita, si alguien la puede bajar. Lo estás reviviendo. Bajarla. Ahí está. Bueno, Ethernet en realidad está conformado internamente por dos capas. Una capa que hace interfaz con la capa superior, que se llama LLC, esa capa, y una subcapa que hace interfaz con la capa de abajo, con la capa 1, que se llama la capa MAC. ¿Sí? Y esta capa justamente es la responsable de encapsular los datos, es decir, darle formato a la trama y, digamos, tener cómo accede al medio. En el capítulo 4 yo les muestro que hay diferentes formas de poner información en un medio. Antiguamente se utilizaba un método denominado CSMA, acceso múltiple por sensado de portadora, significa CSMA, es Carrier Sense Multiple Access, que lo que hacía era, digamos, si yo quería poner información en un medio, en el medio de la red, ¿no? Previamente me fijaba que nadie estuviera transmitiendo. Y si no hay nadie transmitiendo, coloco la información. Es una forma de ser ordenado, entre comillas. El problema surgía cuando dos querían hacer eso al mismo tiempo. Porque ¿qué pasaba? Se fijaban que no hubiera nadie transmitiendo, y como no había nadie transmitiendo, transmitían. Y ahí se producían colisiones. Entonces lo que había que hacer es, se dejaba de transmitir, y volvía a transmitir en forma aleatoria, uno antes que el otro. Ese método, que fue muy útil, la realidad es que hoy en día ya no se usa más, porque al tener switches, los switches, cada computadora, en el único momento que podría llegar a colisionar es si alguien está conectado en el mismo puerto, pero se puede conectar uno solo por puerto, entonces no habría problema. Antiguamente, cuando se utilizaban hubs, ¿sí? Esas cajitas que físicamente son iguales a los switches, no tienen ningún tipo de inteligencia, y eran como si fuera, internamente como si fuera un cable. Hay electrónica, pero era como si fuera un cable. Entonces el control de acceso al medio, que yo les menciono, que se llama CSMA, hoy en día ya no se utiliza más. Bueno, fíjense que Ethernet es bastante viejo, nació en el año 73. Y sigue utilizándose al día de hoy, y seguramente se seguirá utilizando por mucho tiempo más. Bueno, los campos de la trama. Voy a avanzar acá. Esta es la trama. Toda trama, es decir, toda trama en capa 2, ya sea Ethernet o sea cualquier otra, va a tener básicamente los mismos campos. Un campo que se llama preámbulo, que va a indicar que está comenzando la trama. Recuerden que la información se transmite en forma de serial, un bit atrás del otro, y todo el tiempo. Entonces tengo que poner algún tipo de marca
que le indique al receptor para decirle, che, acá arranca la trama. Antes que eso era la trama anterior. Y de acá en adelante, una determinada cantidad de bytes que está indicado en un campo por aquí adentro, dice, dura tanto la trama, está, digamos, la finalización de la trama. Entonces, el preámbulo sirve para indicar, está comenzando la trama. Normalmente no le damos bolilla a este campo, para, digamos, más allá de la explicación que le acabo de decir. Lo principal de la trama está dado acá, en un campo que es dirección de destino, o sea, a dónde yo envío la trama, dirección de origen, quién soy yo, un campo que en realidad tiene dos denominaciones, tipo o longitud. Si es longitud, lo que me va a decir es justamente cuánto dura la trama, y si el campo es tipo, lo que me va a decir es qué tipo de información estoy transportando. Normalmente, ¿qué tipo de información transporta una trama? La trama es capa 2. Lo que viene a continuación, lo que me va a decir es que lo que sigue es la capa 3. O sea, normalmente va a decir capa 3. Hay una excepción que, y eso lo van a ver en el CCNA2, que en lugar de venir el dato directamente que viene en la capa 3, viene una cosa previa que es información de una VLAN. Pero eso no le den bolilla todavía. ¿Sí? Entonces, dirección de origen, perdón, dirección de destino, dirección de origen, el dato, recuerden, el dato en realidad viene encapsulado desde la capa 7, o sea, trae la información de la capa 4, de la capa 3, ¡tac!, y está metido acá adentro. Y por último, un campo muy importante, que es el que yo les mencionaba, que es la redundancia. La información adicional que se agrega a toda trama para que el receptor se dé cuenta si hubo un error en la transmisión o no. Este campo FCS significa Frame Check Sequence, secuencia de verificación de trama. Entonces, acá se coloca el resultado de una cuenta. Yo no sé si en alguna otra materia ustedes vieron código de Hamming o algo parecido. Sí, en digitales. ¿En digitales? Ah, lo vieron con el Titi, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, vieron que el código de Hamming es un código que sirve para detectar y también para corregir errores de un bit. Bueno, esto en realidad es un poquitito, me sirve para detectar errores más grandes, pero no me sirve para corregir, como yo les decía. Entonces, se agrega este campo. Cuando la información se recibe, lo que se hace es se vuelve a calcular como si fuera el código de Hamming, y se los compara. Lo que yo como receptor, lo que acabo de calcular y lo que yo recibí. Si son iguales, se supone que no hubo ningún error en la transmisión y sigue adelante, digamos, ingresa la información dentro de la computadora, del router, de lo que fuera, para su análisis. Si son diferentes, el campo FCS que recibí y el campo FCS que yo calculé, hubo un error y descarto la trama. Una cosa que decía en la hoja anterior es el largo de la trama. El tamaño mínimo es 64 bytes y el máximo es 1518 bytes. Eso ya fue definido en el año 73. Hoy en día las tramas podrían ser mucho más grandes, no hay problema. ¿Por qué eran tan cortas en ese momento? Porque había las redes no eran muy, digamos, no tenían buena calidad, entonces había muchos errores en las comunicaciones. Entonces era preferible tener tramas cortitas y descartar de a poco, que tener tramas gigantes y que vino una información gigante y tenga que descartar todo. Entonces preferible descartar de a pedacitos en caso de que hubiera errores. El mínimo de 64 bytes, a ver si tenemos alguna hoja que diga el tamaño de los campos. No, no lo tenemos. Bueno, el mínimo de 64 bytes es porque yo tengo que tener una mínima cantidad de datos que haga que la trama, cuando llega al receptor, sea reconocida por el receptor. Si fuera demasiado corta la trama, la electrónica que tienen las placas de red no llegan a reconocer que hubo una trama. Entonces yo tengo que dar un tamaño mínimo, es 64 bytes. Después ustedes van a ver, si acceden a la, digamos, a la currícula online de Cisco, le dice el tamaño de cada campo. Entonces van a hacer la cuentita y se van a dar cuenta del porqué de los 64. Los 1518 es una definición. Dijeron 1518 bytes. Bien. A ver,
las direcciones, dirección de origen y dirección de destino, son direcciones, se las llama también direcciones físicas o direcciones MAC, y viene dada por un número en hexadecimal, son 48 bits, expresados en hexadecimal, son 12 dígitos hexadecimales, ¿no? Ustedes saben que cada dígito hexadecimal está formado por 4 bits. Entonces, que identifica en forma única e irrepetible a una placa de red en todo el mundo. Esto tómenlo con pinzas, porque la realidad es que yo he visto, y digamos, todo el mundo por ahí lo sabe, de que los números de placa de red a veces se repiten. Estos números que están dados por 48 bits, la mitad de ellos, los primeros 24, indican el código del fabricante de esa placa de red. Y los otros 24 es un número de serie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes buscaran en internet, ponen OWI. OWI es digamos, la sigla que identifica al fabricante. Pongan OWI Mac y le va a dar todo el listado de fabricantes que hay. Por ejemplo, Cisco tiene algo así como 20, 30 códigos diferentes para generar placas. Bueno, Cisco, hay un montonazo de fabricantes de placas de red. Ahí. A ver, esperen, si no después, si no se los muestro, después lo buscamos en internet. Bien, una cosa, la dirección las direcciones MAC, mi dirección, la de mi computadora, en realidad es un dato que el sistema operativo va, lo mira en la placa de red y lo coloca en RAM. Por lo tanto, si yo quisiera hackear, no sé, decirlo de alguna forma, modificar mi dirección MAC, simplemente yo tengo que ir con un programita, ir y modificar la información que está en la RAM. La información física que está en la placa de red no la puedo modificar, pero sí puedo modificar la RAM. Y entonces generar tramas con direcciones MAC diferentes. Esto puede servir más adelante cuando veamos seguridad, de que yo puedo, digamos, violar la seguridad de los switches cambiando mi dirección MAC. Acá me está avisando que se está por quedar, en 10 minutos termina la sesión. Reingresen con los mismos datos, ¿sí? Uy, me equivoqué, le puse actualizar, ahora me va a abrir. Bueno. Lo que dice acá, el tercer párrafo. La NIC es la placa de red, es Network Interface Card. La placa de red lo que hace es, vamos a poner el puntero, simplemente es, cuando yo veo pasar una trama, ¿sí? Supónganse que hay una información de broadcast. ¿Se acuerdan que el broadcast era información hacia todos? Bueno, si es hacia todos, mi placa de red la va a aceptar. Ahora, si la información es para uno solo, está atravesando la red, es para uno solo, por más que yo tenga muchos dispositivos conectados a la red, solamente la va a aceptar esa información aquella computadora cuya dirección MAC sea la misma que la dirección de destino de la trama. ¿Sí? Es como una carta que ponemos sobre la mesa. Si la carta dice que es para Juan Pérez y yo soy Juan Pérez, la tomo yo y los demás no la deberían tomar. Bien, en el cuarto párrafo acá tenemos algunas representaciones en hexadecimal de las placas de red. ¿Sí? Yo voy a hacer así, a ver, esperen que voy a dejar de compartir y voy a compartir todo mi escritorio. ¿Dónde dice compartir? A ver. Ahí tengo compartido todo, creo. Entonces, fíjense que voy a poner el símbolo de sistema. Si yo hago, por ejemplo, ipconfig, a ver, con ipconfig solo no me lo va a decir, con ipconfig /all me va a decir cuál es mi dirección física de mi placa de red. Miren, de mi placa Wi-Fi, la dirección física, que es la de capa 2, ¿sí? Es esta que está acá. Yo podría buscar, recuerden que la primer mitad me indica el código de fabricante. Podría buscar en internet
qué significa E8DE27. A ver, miren que vamos a ver. OWI Manufacturers. A ver. Hay unos listaditos, como yo les decía. Estoy buscando a ver si hay algún buscador de OWI. Simple curiosidad, ¿no? A ver, OWI. A ver. Ahí está. Entonces, voy a poner mi placa de red. Bien. A ver, bueno, ahí dice entonces que mi placa de red es de TP-Link. Anecdótico, digamos, nada más por si lo quieren, si les interesa saber quién fabricó su placa de red. Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces les decía, hay diferentes formas de representar esos 12 dígitos hexadecimales, con guiones, con 2 puntos, cada 4, ¿sí? Diferentes formas. Depende del sistema operativo también la representación. Bueno, como habíamos visto en el capítulo 1, hay diferentes formas de comunicarnos, ¿no? En forma unicast, 1 contra 1, o unidifusión, como dice acá. 1 contra todos, que es el broadcast, o difusión. Y 1 contra varios, que es el multicast. 1 contra 1, es claro que voy a tener que poner como dirección MAC de la trama, la mía, la de origen, dirección destino, la dirección MAC del mi siguiente punto donde me quiero comunicar. De broadcast, yo me quiero comunicar contra todos. Entonces, la forma de hacerlo es siempre poniendo unos como dirección de destino. Como estamos hablando en hexadecimal, poner todos unos es poner Fs. ¿Sí? Poner Fs en el campo de la dirección de destino. Y cuando es una comunicación de uno a varios, es decir, una comunicación multicast, ya está definida cuáles son las direcciones de multicast. ¿Sí? Por ejemplo, acá, a ver, tenemos una dirección de multicast. ¿Sí? Todas comienzan con 01 E0 5E. 01 005E. Si arrancan con eso, es una dirección de multicast. Aquí abajo lo que tenemos es una trama. Fíjense que es, sin tener en cuenta el preámbulo, lo primero que tenemos es la dirección MAC de destino. Mi dirección MAC. Y adentro, ¿qué tenemos? La información que yo quiero transportar, que lo primero que viene es la capa 3, luego venía la capa 4, etc., hasta llegar al dato. Pero no importa, para la capa 2 todo es el dato. Todo es el dato. Entonces lo primero que va a venir dentro de lo que es el dato es la información correspondiente a la capa 3, que lo veremos en el capítulo 6 recién. Lo principal de la capa 3 es la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Que como les decía anteriormente, la dirección de capa 3 es un direccionamiento lógico que sirve para saber a dónde tiene que ir a parar mi información remotamente. Y la información de capa 2, a dónde tiene que ir al siguiente punto, al siguiente tramo. Bien, los switches, como les mencionaba, los switches son los elementos que me dan conectividad en capa 2. Yo cuando armo una red, no me conecto directamente a un router. Recuerden que el router es el elemento que me permite conectar redes. Cuando yo quiero dar conectividad a todos los equipos, lo hago a través de un switch. El switch puede ser un switch físico o un switch incluso inalámbrico. Si ustedes están conectados mediante una red Wi-Fi, en definitiva, se comporta como un switch. Entonces, el switch, como dice acá, es un dispositivo de capa 2
aunque existen switches de capa 3 que lo que tienen es, internamente tienen un router. Pero eso lo veremos más adelante. Un switch tiene, bueno, la función principal de dar conectividad, pero además lo que va a hacer es aprender quién está conectado en cada puerto, aprendiendo la dirección MAC del dispositivo que está conectado. Cada vez que un dispositivo, por ejemplo, a ver si puedo ampliarlo, acercar. Cada vez que un dispositivo, por ejemplo la computadora A, envía información a otra computadora, por ejemplo, el puerto 1 del switch va a decir, se está transmitiendo la computadora A, y lo va a anotar en una tabla. Esa tabla se llama tabla de direcciones MAC. ¿Sí? ¿Para qué hace toda para qué anota todo? ¿Para qué toma nota de todos quién está conectado en cada puerto? Para que cuando se mande un mensaje por ejemplo, cuando alguien le mande un mensaje a la computadora A, el switch lo reenvíe solamente por el puerto donde está conectada la computadora. Si el switch no tuviera esta información, es decir, si la tabla de direcciones MAC estuviera vacía, lo que va a suceder es que cuando ingrese un mensaje hacia un determinado destino, como el switch no sabe dónde está el destino, lo va a reenviar por todos sus puertos. En ese caso, el switch se va a comportar de una manera muy tonta. Se va a comportar como antiguamente se comportaban los hubs. Hasta tanto el switch no aprenda dónde están conectadas, digamos, cuáles son las MAC de las computadoras que están conectadas en cada uno de sus puertos, el switch no se va a comportar de la manera adecuada. O sea, hay un proceso de aprendizaje. A ver, vamos de nuevo hacia atrás. Ahí está. Profe, una cosa de la diapositiva Sí. anterior. Entonces, la dirección MAC indicaría el origen, o sea, desde el principio del host que va a enviar el dato, Sí. y el destino final, que sería el host final que tendría que recibirlo sin contar toda la parte del medio. No. Mientras que la IP, o al revés. La IP, ¿Es la IP es eso. eso? Eso es la Y IP. la MAC es al revés, es el principio de la trama y el final. Onda, Claro, vos ponele que tenés